El 5 de junio de 2019, sin previo aviso, el ensordecedor rugido de las maquinarias en Medellín y Bogotá se apagó para siempre. En cuestión de horas, más de 900 trabajadores perdieron su sustento diario, viendo cómo un siglo entero de historia industrial era borrado de un plumazo por un frío comunicado de despido. Durante décadas, esta no fue solo una fábrica, era el imperio invencible que había financiado el desarrollo de toda una región. La Compañía Colombiana de Tabaco, creadora del icónico e inmortal cigarrillo Piel Roja, llegó a ser el monopolio absoluto que construyó barrios enteros y garantizó el futuro de miles de familias. Ver el rostro del indio en el empaque era ver el alma misma de Colombia. Sin embargo, ese titán nacional terminó reducido a naves industriales vacías, desmanteladas silenciosamente bajo las órdenes de una megacorporación al otro lado del mundo, que alguna vez prometió salvarlos. El gigante no murió en batalla, fue asfixiado desde adentro. ¿Cómo es posible que una institución invulnerable, capaz de sobrevivir a 100 años de guerras civiles y brutales crisis económicas, terminara desangrada por la misma red global a la que entregó su legado? ¿Qué oscuros cálculos financieros dictaron la sentencia de muerte de la manufactura colombiana? Acompáñanos a desentrañar la caída definitiva de Coltabaco. Esta es la historia de cómo Colombia perdió su última gran fábrica y con ella las cenizas de su propia identidad. Colombia, en los albores de 1919, no era un país unificado por carreteras o trenes rápidos, sino un vasto y accidentado territorio fracturado por la inmensidad de la cordillera de los Andes. Tras los estragos de la Guerra de los 1000 días y un clima de inestabilidad económica constante, la nación era un rompecabezas geográfico donde cada región funcionaba casi como una isla. Las comunicaciones eran precarias, los caminos eran de herradura y el transporte de cualquier mercancía era una epopeya que desafiaba a la naturaleza misma. En este escenario de aislamiento y dificultades logísticas, la industria tabacalera no era más que una colección fragmentada de pequeños talleres familiares y artesanos dispersos, donde el tabaco se cultivaba, se curaba y se enrollaba a mano en condiciones sumamente rudimentarias. No existía una industria en el sentido moderno de la palabra, solo existía la tradición silenciosa del trabajo manual. Sin embargo, en el Valle de Aburrá, en la pujante ciudad de Medellín, un grupo de empresarios antioqueños observaba este panorama con una visión radicalmente distinta. Los antioqueños, forjados por la necesidad histórica de conquistar montañas escarpadas y abrirse paso en terrenos hostiles, poseían un espíritu pragmático y una ambición implacable. Entendían que el futuro no estaba en el esfuerzo aislado de cientos de pequeños productores, sino en la fuerza arrolladora de la consolidación industrial y la estandarización. El 2 de septiembre de 1919, bajo la sombra de las montañas que los rodeaban, este grupo de visionarios decidió fundar la Compañía Colombiana de Tabaco, una entidad que pasaría a la historia simplemente como Coltabaco. La misión fundacional era titánica, casi temeraria: comprar y absorber a decenas de esas pequeñas fábricas artesanales que operaban de forma independiente a lo largo y ancho de Antioquia y otras regiones del país, para fusionarlas en un único e imponente motor industrial. Querían homogeneizar la calidad, masificar la producción y, por primera vez, crear una verdadera red comercial de alcance nacional. Pero las ideas grandiosas trazadas en los elegantes salones de Medellín debían enfrentarse a la brutal realidad de la topografía colombiana. El desafío físico de esta empresa era asombroso. Para dar el salto a la industrialización, Coltabaco necesitaba importar maquinaria pesada de última tecnología desde Europa y Estados Unidos. Estas enormes y delicadas piezas de acero no llegaban a cómodos puertos interconectados por autopistas asfaltadas. Desembarcaban en la lejana costa atlántica, y desde allí comenzaba un viaje infernal a través del río Magdalena, en lentos buques de vapor, seguido de exhaustivas semanas de transporte a lomo de mula y en carretas por senderos fangosos, laderas empinadas y precipicios vertiginosos para superar los escarpados Andes y llegar finalmente a los valles interiores. La construcción y equipamiento de las primeras instalaciones fue, en sí misma, una victoria épica del músculo humano y animal contra una geografía que parecía diseñada para mantener al país dividido. Cada engranaje, cada caldera,
Cada correa de transmisión que lograba llegar a las plantas en Medellín representaba una batalla monumental ganada a la naturaleza. A medida que la pesada maquinaria se ensamblaba en los nuevos galpones de ladrillo, la naturaleza del trabajo cambió de la noche a la mañana. Los artesanos que durante generaciones habían torcido las hojas a mano con cadencia pausada y hereditaria, ahora se enfrentaban al ritmo incesante, ruidoso e hipnótico de las máquinas de vapor y los motores eléctricos. Coltabaco no solo estaba cambiando la forma de hacer cigarrillos, estaba moldeando aceleradamente a una nueva clase obrera industrial colombiana. La empresa comenzó a implementar procesos rigurosamente estandarizados, controles de calidad meticulosos y una compleja cadena de suministro que vinculaba a los humildes cultivadores de hojas de tabaco en los sofocantes climas cálidos directamente con las crecientes líneas de ensamblaje en las frías ciudades andinas. La tensión latente de estos primeros años radicaba precisamente en esta ambiciosa transición. ¿Podría una sola empresa unificar a un país físicamente desconectado a través de un producto de consumo masivo? La respuesta en los libros de contabilidad fue un rotundo sí. Al absorber implacablemente a la competencia local y centralizar el inmenso poder de producción, Coltabaco comenzó a dominar el mercado con una eficiencia que Colombia nunca antes había presenciado. Sus productos envasados comenzaron a viajar por los mismos escarpados caminos de mulas que alguna vez parecieron intransitables, llegando a rincones remotos donde la presencia del Estado era casi nula, pero donde ahora, invariablemente, se podía encontrar un cigarrillo fabricado por la compañía antioqueña. Este dominio incipiente no se construyó únicamente con poleas y motores, sino con una estrategia corporativa sumamente agresiva e inteligente. Los fundadores entendieron tempranamente que quien controlara la materia prima dictaría las reglas del juego a perpetuidad. Por ello, establecieron alianzas férreas con los cultivadores en ricas regiones agrícolas como Santander y el departamento de Bolívar. Coltabaco comenzó a financiar las cosechas por adelantado, a entregar semillas de mayor rendimiento y a garantizar la compra total y exclusiva de la producción a los campesinos. De repente, la subsistencia de miles de familias rurales dependía directamente de los cheques firmados en las oficinas centrales de la compañía. Era un modelo de integración vertical impecable, desde la diminuta semilla hundida en la tierra caliente hasta el humo exhalado en las capitales. La compañía controlaba férreamente cada eslabón de la cadena de valor. En menos de una década, las altas chimeneas de las fábricas de Coltabaco se convirtieron en un símbolo inconfundible del progreso urbano y la modernidad. El olor denso a tabaco curado y melaza dulce se impregnó en las calles aledañas a las naves industriales, marcando el pulso económico de Medellín. La semilla del imperio había germinado con éxito en el terreno más difícil imaginable, alimentada por el capital audaz y el sudor incansable de una generación que se atrevió a pensar a escala nacional. La empresa dejó de ser un experimento arriesgado para convertirse en una fuerza económica indomable, cimentando las sólidas bases de lo que pronto sería un monopolio absoluto. Habían conquistado la accidentada geografía y organizado el caos artesanal. Ahora, la gran maquinaria estaba perfectamente engrasada, lista para parir al ícono cultural que definiría no solo el éxito de la empresa, sino el alma entera de la nación durante el resto del siglo. Habiendo dominado la fracturada geografía colombiana y consolidado su red de producción, la Compañía Colombiana de Tabaco necesitaba algo más que eficiencia industrial para asegurar su imperio. Necesitaba un símbolo. En 1924 ese símbolo nació bajo el nombre de Piel Roja. Con su inconfundible empaque ovalado de color rojo vibrante y el perfil del jefe indígena nativo americano impreso en el centro, este cigarrillo oscuro y fuerte no fue concebido simplemente como un producto comercial más, sino que estaba destinado a convertirse en una auténtica insignia de la identidad nacional. El impacto de Piel Roja en la sociedad colombiana de mediados del siglo XX fue sísmico y absoluto. Fumar un Piel Roja trascendió la barrera del simple hábito para transformarse en un rito de paso, un gesto de pertenencia, un elemento tan intrínseco al paisaje cotidiano como el tinto de la mañana.
Desde los encumbrados salones de la élite política en Bogotá hasta las húmedas y ruidosas cantinas de los pueblos más apartados, el humo espeso del Piel Roja igualaba a todos los colombianos. La fábrica principal en Medellín, junto con sus modernas plantas gemelas en Bogotá y otras ciudades estratégicas, operaba ahora con una voracidad sin precedentes. Las líneas de ensamblaje escupían millones y millones de cigarrillos diarios, impulsadas por máquinas cortadoras y empacadoras de última generación que trabajaban en turnos incansables para satisfacer una demanda que parecía infinita. Durante esta era dorada, el monopolio de Coltabaco era prácticamente total. La compañía no tenía rivales, solo súbditos en el mercado. Esta hegemonía absoluta le otorgó a la empresa un músculo financiero descomunal, convirtiéndola no solo en la tabacalera más grande del país, sino en una de las corporaciones industriales más poderosas e influyentes de toda América Latina. Las cifras de ganancias se disparaban año tras año, y la influencia de los directivos de Coltabaco moldeaba decisiones políticas, proyectos de infraestructura y el desarrollo urbano de Antioquia. En Medellín, la presencia de la compañía era omnipresente. El ensordecedor silbato de la fábrica marcaba el ritmo de la ciudad, determinaba la hora de despertar, la hora del almuerzo y el momento de volver a casa. Coltabaco no solo producía humo, producía el tejido mismo del progreso industrial colombiano, demostrando que una empresa nacional, nacida entre las montañas, podía operar con la precisión de los gigantes europeos o norteamericanos. Pero la magnitud de este éxito no se medía únicamente en toneladas de hojas procesadas o en los majestuosos balances contables. Se medía en el inmenso poder social que la compañía comenzó a ejercer. La maquinaria requería operadores leales, supervisores meticulosos y una fuerza laboral comprometida de por vida. Para garantizar esta lealtad inquebrantable, Coltabaco inauguró una filosofía corporativa que cambiaría para siempre la relación entre el capital y el trabajo en Colombia, sentando las bases de lo que se convertiría en un verdadero paraíso obrero en medio del incipiente desarrollo industrial del país. Entrar a trabajar a Coltabaco durante su apogeo era como ganarse la lotería de la vida. En una época donde los derechos laborales en el país aún eran frágiles y las condiciones de la clase trabajadora solían ser precarias, la compañía implementó un modelo de bienestar paternalista, integral y profundamente arraigado. Coltabaco no solo contrataba a un operario, adoptaba a toda su familia. Los salarios estaban muy por encima de la media nacional, pero eran los beneficios adicionales los que tejían un escudo protector alrededor de sus empleados. La empresa construyó inmensos proyectos de vivienda, creando barrios enteros y urbanizaciones diseñadas exclusivamente para sus trabajadores, donde las casas de ladrillo sólido se entregaban con facilidades de pago impensables para la época. Fundaron colegios privados para garantizar la educación de los hijos de los obreros. Establecieron centros médicos de primer nivel con atención gratuita y crearon clubes recreativos, cooperativas de ahorro y fondos de pensiones robustos. Trabajar en la tabacalera significaba tener la vida resuelta desde el primer día en la planta hasta el último suspiro de la vejez. Esta red de seguridad generó un sentido de pertenencia fanático. Era común ver a 3 generaciones de una misma familia compartiendo el mismo piso de la fábrica. El abuelo en los almacenes de curado, el padre ajustando las calderas y el hijo recién ingresado en las modernas líneas de empaque. Para ellos, Coltabaco no era una corporación fría, era la madre nutricia, el estandarte del orgullo antioqueño y la prueba viviente de que el esfuerzo honesto garantizaba la prosperidad eterna. Hacia la década de 1970, la compañía se encontraba en el pináculo indiscutible de su existencia. Habían conquistado todo lo que era humanamente posible conquistar dentro de las fronteras colombianas. Su portafolio se había expandido con nuevas marcas, pero el indio Piel Roja seguía reinando supremamente. Los silos estaban rebosantes de tabaco de primera calidad, las cuentas bancarias desbordaban liquidez y el ejército de trabajadores marchaba al unísono, feliz y protegido. El imperio parecía absolutamente invulnerable, blindado contra cualquier crisis política interna o turbulencia económica nacional. Sin embargo, en la historia de la industria, alcanzar la cima absoluta conlleva una maldición implícita.
A partir de ese punto exacto, ya no hay más espacio para subir. El único horizonte posible, si no se vigila con extrema precaución, es el abismo. La directiva de Coltabaco, embriagada por décadas de monopolio ininterrumpido y éxito abrumador, comenzó a creer en el mito de su propia inmortalidad. No percibieron que las reglas del juego global estaban a punto de reescribirse drásticamente. La tensión de esta era dorada radicaba en su propia inmovilidad. Mientras la inmensa maquinaria de Medellín seguía escupiendo millones de cigarrillos negros tradicionales al mercado local, más allá de las escarpadas cordilleras colombianas. El mundo estaba cambiando. El gusto de los consumidores jóvenes empezaba a virar hacia los cigarrillos rubios estadounidenses. Las fronteras comerciales empezaban a volverse porosas y las sombras de las grandes corporaciones transnacionales comenzaban a proyectarse amenazadoramente sobre el mapa de América Latina. Coltabaco había construido una fortaleza inexpugnable contra enemigos internos, pero estaba trágicamente desprevenida para la guerra invisible e implacable que estaba a punto de desatarse desde el exterior. El cielo despejado de su época dorada estaba a punto de cubrirse con las primeras y letales nubes oscuras. Durante décadas, el modelo de negocio de Coltabaco había funcionado bajo la premisa de un mercado cerrado, cautivo y ferozmente leal. En el ecosistema andino, la marca Piel Roja y sus derivados dominaban sin cuestionamientos. Sin embargo, al amanecer de la década de 1980, el mundo comenzó a encogerse y las fronteras de Colombia empezaron a volverse peligrosamente porosas. Un fenómeno dual y letal comenzó a erosionar los cimientos del monopolio antioqueño. El cambio drástico en los gustos de las nuevas generaciones y el estallido descontrolado del contrabando internacional. El primer golpe fue cultural. Durante casi medio siglo, el paladar colombiano había estado acostumbrado al tabaco negro. Fuerte, áspero y sin filtro, el sello indiscutible de la tradición local. Pero con la llegada de los años 80, impulsada por la arrolladora maquinaria de Hollywood, la televisión por cable y la globalización de la cultura pop, la juventud colombiana comenzó a aspirar a un estilo de vida diferente. El símbolo de estatus ya no era el rústico cigarrillo nacional, sino el sofisticado tabaco rubio estadounidense, suave, con filtro y empacado en cajas de cartón duro que evocaban la modernidad occidental. Marcas extranjeras, con Marlboro a la cabeza, empezaron a inundar el imaginario colectivo. Coltabaco intentó reaccionar. Las inmensas maquinarias de Medellín y Bogotá, diseñadas originalmente para procesar el denso tabaco negro nacional, tuvieron que ser recalibradas apresuradamente para producir líneas de tabaco rubio. La empresa lanzó y potenció marcas propias como Boston y Derby para competir en este nuevo segmento. Pero la batalla real no se estaba librando en las vallas publicitarias ni en las estanterías de los supermercados formales. Se estaba librando en las calles, en los puertos clandestinos y en los bulliciosos mercados informales, conocidos en Colombia como los San Andresitos. El contrabando se convirtió en un monstruo de 1000 cabezas. En la década de los 80 y 90, Colombia atravesaba una de sus épocas más oscuras y turbulentas, marcada por el auge del narcotráfico. Las redes de lavado de activos encontraron en el contrabando de cigarrillos y licores un mecanismo perfecto para legalizar inmensas fortunas. Barcos enteros cargados de cigarrillos extranjeros entraban ilegalmente por la costa Caribe y la frontera con Venezuela o Panamá, evadiendo cualquier control aduanero. Este producto de contrabando inundaba las calles de las ciudades colombianas a precios irrisorios, muy por debajo de los costos de producción legales. De repente, Coltabaco, un gigante corporativo que pagaba salarios dignos, mantenía infraestructuras colosales y sostenía a miles de familias, se vio obligado a competir a muerte contra un mercado negro que no pagaba impuestos. No tenía nóminas que mantener y no respondía ante ninguna ley. La tensión en las salas de juntas de Coltabaco alcanzó niveles inéditos. Los directivos, acostumbrados a dictar las reglas del juego y a ver gráficas de crecimiento perpetuo, ahora observaban con impotencia cómo sus márgenes de ganancia comenzaban a sangrar de forma constante. La compañía estaba inmersa en una guerra asimétrica. No estaban luchando contra un rival corporativo que jugara con las mismas reglas.
estaban peleando contra fantasmas en las fronteras, contra redes criminales invisibles y contra una economía subterránea que devoraba su cuota de mercado mes a mes. A este asedio ilegal se sumó un segundo frente, esta vez desde la legalidad. A medida que avanzaba la década de 1990, la conciencia global sobre los efectos del tabaquismo en la salud comenzó a cristalizarse en políticas públicas severas. El Estado colombiano, alineándose con las tendencias mundiales de salud, comenzó a imponer restricciones publicitarias cada vez más estrictas y, lo que era más doloroso para las arcas de la empresa, cargas tributarias progresivamente más altas sobre la producción legal de tabaco. Se generó así una paradoja letal que asfixió a la industria nacional. El gobierno aumentaba los impuestos a Coltabaco para desincentivar el consumo y recaudar fondos para la salud pública, lo que obligaba a la empresa a subir el precio final de sus cajetillas legales. Como resultado directo e inmediato, los consumidores de bajos y medios ingresos abandonaban las marcas nacionales encarecidas y se refugiaban masivamente en los cigarrillos de contrabando, que seguían siendo sumamente baratos al no pagar un solo peso de impuesto. Cada decreto gubernamental destinado a proteger la salud terminaba, en la práctica, subsidiando al mercado negro y castigando brutalmente a la industria formal que sí cumplía la ley. A pesar de esta pinza mortal entre el contrabando desbocado y la presión fiscal, la inercia del gigante antioqueño le permitió sobrevivir durante los años 90. Coltabaco seguía siendo una empresa formidable, poseedora de una red de distribución inigualable que llegaba hasta la última tienda de barrio en el rincón más aislado de Colombia. Sus instalaciones seguían siendo catedrales de la manufactura y su flujo de caja, aunque mermado, seguía siendo envidiable en comparación con el promedio empresarial del país. Sin embargo, el daño psicológico y estructural ya estaba hecho. El aura de invencibilidad se había roto para siempre. Las familias trabajadoras en Medellín ya no sentían esa absoluta certeza de que la compañía viviría para proteger a sus nietos. Un leve pero persistente susurro de vulnerabilidad había comenzado a recorrer los pasillos de las fábricas. Coltabaco había dejado de ser el amo absoluto de su propio destino para convertirse en un rey asediado en su propio castillo. Estaban ganando tiempo, optimizando recursos y resistiendo el embate continuo. Pero en el fondo, la cúpula directiva sabía que la guerra a largo plazo era insostenible en solitario. Necesitaban un escudo más grande, un aliado con un peso global capaz de hacer frente a las nuevas dinámicas del mercado mundial. Y justo en el momento de mayor agotamiento, cuando el milenio apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, el teléfono sonó desde el extranjero. Una megacorporación internacional había estado observando la agonía de la reina colombiana y estaba lista para hacer su movimiento en el tablero. El alba del siglo XXI trajo consigo una transformación brutal en las reglas del comercio global. Para el año 2005, el mapa corporativo mundial estaba sufriendo una reconfiguración tectónica impulsada por fusiones y adquisiciones masivas. Las grandes corporaciones transnacionales, ávidas de nuevos ingresos y enfrentando mercados saturados en el hemisferio norte, dirigieron su mirada rapaz hacia las economías emergentes de América Latina. En este tablero de ajedrez global, la Compañía Colombiana de Tabaco, a pesar de sus cicatrices por la guerra contra el contrabando y la asfixia tributaria, seguía siendo un trofeo inmensamente codiciado. Controlaba casi la mitad del mercado formal de un país con más de 40 millones de habitantes y poseía una red de distribución logística que era la envidia de cualquier multinacional. Era el momento perfecto para que el depredador supremo hiciera su aparición. El gigante que llamó a las puertas en Medellín no era un desconocido. De hecho, representaba una ironía histórica dolorosa. Se trataba de Philip Morris International, PMI, el coloso global y fabricante de Marlboro, la misma marca que, a través de las redes de contrabando, había erosionado implacablemente los márgenes de Coltabaco durante las 2 décadas anteriores. Lo que el mercado negro había debilitado en las calles, los ejecutivos de traje a medida estaban listos para capitalizar en las salas de juntas. La oferta puesta sobre la mesa no dejaba margen para el romanticismo nacionalista. $300 millones en efectivo. En aquel momento,
representaba una de las transacciones de inversión extranjera más grandes y mediáticas en la historia reciente de Colombia. Para las familias fundadoras y los accionistas tradicionales, atrincherados en la élite industrial antioqueña, la decisión fue un dilema desgarrador. Por un lado, estaba el peso aplastante de la tradición, el orgullo de haber construido una institución que era sinónimo de la identidad colombiana y la responsabilidad moral hacia miles de trabajadores que consideraban a la empresa como su propio hogar. Por otro lado estaba la fría y dura realidad de los balances financieros proyectados a futuro. Continuar luchando como una empresa independiente en un mundo hiperglobalizado, con regulaciones cada vez más estrictas y fronteras frágiles, era una batalla destinada al fracaso matemático. Tras semanas de negociaciones a puerta cerrada y hermetismo absoluto, la lógica del capital se impuso sobre la nostalgia. El 19 de julio de 2005 se anunció oficialmente al país que el Orgullo Nacional, la casa matriz del legendario Piel Roja, había sido vendida. Coltabaco pasaba a ser, a partir de ese instante, una simple filial de Philip Morris International. El shock cultural que siguió a la firma del contrato fue inmediato y profundo. La transición de ser una empresa familiar, manejada con un estilo paternalista y cercano, a convertirse en una pequeña pieza de un enorme engranaje suizo-estadounidense, generó un choque de mundos irreconciliable. Durante décadas, los gerentes de Coltabaco caminaban por las plantas, conocían los nombres de los operarios antiguos, asistían a los bautizos de sus hijos y resolvían los problemas con un apretón de manos. Las decisiones se tomaban en la misma ciudad donde el humo salía de las chimeneas. De repente, todo eso fue barrido. Los pasillos de las fábricas en Medellín y Bogotá se llenaron de ejecutivos extranjeros y auditores que hablaban el lenguaje gélido de Wall Street. Sinergias, optimización de recursos, indicadores clave de rendimiento, KPIs y reestructuración corporativa. Para la nueva administración global, los trabajadores no eran parte de una gran familia extendida. Eran números en una hoja de cálculo gigante de SAP, recursos humanos que debían justificar su costo frente a la red de producción mundial de PMI. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El temor a despidos masivos se apoderó de las líneas de ensamblaje. Los veteranos que llevaban 30 años operando las cortadoras de hoja se preguntaban si la megacorporación desmantelaría las plantas al día siguiente para importar todo desde el extranjero. El miedo al vacío absoluto invadió el que alguna vez fue el lugar de trabajo más seguro de Colombia. Conscientes del nerviosismo y del impacto en la opinión pública, los directivos de Philip Morris International lanzaron una agresiva campaña de relaciones públicas para calmar las aguas. Frente a los micrófonos y en comunicados impresos en papel brillante, las promesas corporativas sonaban como el amanecer de una nueva era dorada. Afirmaron categóricamente que no habían comprado Coltabaco para destruirla, sino para potenciarla. Prometieron inyectar millones de dólares en la modernización tecnológica de las plantas, mantener la estabilidad laboral y, el argumento más seductor de todos, utilizar la manufactura colombiana como una plataforma estratégica de exportación para llevar el tabaco andino a nuevos mercados mundiales. Para los trabajadores y la opinión pública, estas palabras actuaron temporalmente como un bálsamo. ¿Acaso no era esto lo que se esperaba de la globalización? Una de las empresas más ricas del planeta había llegado con sus bolsillos profundos para proteger la industria local. Hubo un suspiro de alivio colectivo y los engranajes continuaron girando. Sin embargo, bajo la superficie de los comunicados de prensa optimistas, se había cruzado un punto de no retorno. La fábrica seguía operando en suelo colombiano, pero su alma, su autonomía y su destino ya no le pertenecían a la nación. Habían entregado las llaves del castillo, confiando ciegamente en que el nuevo rey sería benevolente. No sabían que, en el ajedrez corporativo, las filiales nunca son la familia. Son simples piezas prescindibles, listas para ser sacrificadas en el momento en que las matemáticas globales así lo exijan. Los primeros años bajo el imponente estandarte de Philip Morris International, PMI, parecieron confirmar, al menos en la superficie, las promesas más optimistas lanzadas durante la tensa adquisición. Entre 2005 y la primera mitad de la década de 2010,
Un aura deslumbrante de renovación tecnológica y prosperidad financiera envolvió las históricas instalaciones de Coltabaco. La megacorporación internacional abrió su inmensa billetera global y comenzó a inyectar capital fresco con una velocidad y magnitud asombrosas, diseñando lo que parecía ser un renacimiento industrial sin precedentes. Las plantas de Medellín y Bogotá se transformaron rápidamente en vitrinas de la modernidad absoluta. Los inmensos galpones de ladrillo que durante décadas habían albergado el rugido de la maquinaria pesada del siglo XX fueron remodelados. Se instalaron nuevas líneas de ensamblaje altamente automatizadas, capaces de procesar, enrollar y empacar miles de cigarrillos por minuto con una precisión milimétrica que superaba con creces cualquier estándar local anterior. Los viejos y polvorientos equipos fueron reemplazados por robótica europea de última generación, infinitamente más silenciosa, eficiente y rigurosa en sus controles de calidad. A nivel visual, las fábricas colombianas se convirtieron en gemelas idénticas de las plantas más avanzadas que PMI operaba en Suiza o Alemania. Para los miles de operarios que habían temido lo peor durante la transición de mando, este despliegue monumental de recursos físicos fue un alivio psicológico profundo. Ver camiones de carga pesada descargando equipos valorados en decenas de millones de dólares generó una embriagadora sensación de seguridad a largo plazo. Si están invirtiendo semejante fortuna en estas cuatro paredes, es porque nos necesitan aquí para siempre. Era el razonamiento lógico y esperanzador que circulaba en los pasillos, los comedores y los vestuarios. Los empleados, muchos de ellos veteranos, con 20 o 30 años de antigüedad en la compañía, se adaptaron con orgullo renovado a los estrictos protocolos internacionales de seguridad industrial. Bajo el gigantesco paraguas protector de la tabacalera más grande y rica del mundo, sentían que finalmente habían encontrado un refugio indestructible contra la implacable tormenta del contrabando y las asfixiantes leyes tributarias que tanto los habían castigado en el pasado. Durante esta etapa, PMI incluso pareció cumplir su promesa de expansión territorial. Marcas internacionales de alcance masivo, como L.A.M. y versiones específicas de Marlboro, comenzaron a fabricarse directamente en suelo antioqueño, y una porción significativa de la producción local se destinó a la exportación para abastecer a mercados vecinos como Ecuador y Perú. Las imponentes chimeneas seguían humeando, los salarios seguían depositándose con puntualidad suiza cada quincena, y a simple vista el matrimonio entre el capital extranjero ilimitado y la experimentada mano de obra colombiana era un éxito rotundo. Era una época dorada de aparente invulnerabilidad que calmó los ánimos sindicales y silenció temporalmente a los escépticos nacionalistas. Sin embargo, toda esta impresionante inyección de acero y tecnología operaba, en el fondo, como el más perfecto y cruel de los espejismos. Mientras las modernas líneas de empaque brillaban impolutas en las plantas de Medellín y Bogotá, a miles de kilómetros de distancia, en los gélidos y asépticos centros de mando corporativo de Philip Morris en Lausana y Nueva York, se estaba ejecutando una reestructuración silenciosa, profunda y letal. La verdadera tragedia de la adquisición no radicó en la falta de inversión física en las máquinas, sino en la sustracción absoluta e irrevocable de la autonomía. Coltabaco había dejado de ser un cerebro independiente, capaz de trazar su propio destino, para convertirse en un simple músculo periférico, una extremidad prescindible dentro de un inmenso cuerpo global. Poco a poco, con una precisión quirúrgica, las decisiones estratégicas que antes se tomaban en las cálidas oficinas de Medellín, debatiendo sobre las realidades sociales del mercado colombiano, fueron transferidas a comités de planificación global que no tenían ninguna conexión emocional ni conocimiento territorial de Colombia. Los altos ejecutivos locales, aquellos guardianes del legado, la tradición y la cultura obrera de la empresa, fueron gradualmente reemplazados por gerentes expatriados, rotativos o fueron absorbidos por la burocracia internacional, perdiendo por completo su voz y voto. El destino vital de miles de trabajadores antioqueños ya no dependía de la lealtad de la marca Piel Roja en las calles, sino de fríos algoritmos financieros y complejas hojas de cálculo matriciales. Estas métricas comparaban diariamente y sin compasión
El costo del kilovatio hora, la carga impositiva y el valor de la mano de obra entre las plantas de Colombia, México, Filipinas y Europa del Este. Este despojo sistemático de poder no tardó en extenderse y afectar las raíces más profundas del imperio original, los cultivadores. Durante casi un siglo, Coltabaco había mantenido una relación simbiótica, paternal y vital con los campesinos tabacaleros de regiones como Santander, Sucre y Bolívar, financiando sus cosechas y garantizando la compra total a precios justos. Pero para la inmensa red logística de PMI, la hoja de tabaco colombiano era simplemente un commodity, una materia prima genérica que debía obtenerse al menor precio posible en el mercado abierto global. Bajo la estricta directriz de maximizar márgenes de beneficio, las cuotas de compra a los agricultores nacionales empezaron a reducirse de manera sutil pero constante. El tabaco importado, cultivado a escalas industriales masivas y a costos minúsculos en otros continentes, comenzó a mezclarse sigilosamente en las tolvas de las máquinas colombianas, rompiendo la cadena agrícola que había sostenido al campo durante generaciones. El espejismo de la salvación ocultaba una verdad matemática brutal. La fábrica estaba operando a toda marcha, sí, pero había sido completamente desconectada de su propio ecosistema social y económico. El gigante corporativo no estaba blindando a la industria manufacturera nacional para protegerla. La estaba estandarizando agresivamente para hacerla intercambiable con cualquier otra planta del mundo. Habían modernizado los equipos no para asegurar el futuro de los obreros colombianos, sino para alinear la infraestructura con la red global de PMI. Esta falsa sensación de seguridad actuó como una anestesia sobre la fuerza laboral, impidiéndoles ver que su supervivencia pendía ahora de un hilo invisible e inestable. Un hilo que la fría matriz corporativa en el extranjero podía y estaba totalmente dispuesta a cortar sin titubear en el momento exacto en que la ecuación matemática de Colombia dejara de ser rentable frente a otros países. La prosperidad y la calma de esa década no constituían la paz prometida. Eran apenas el silencio tenso, ordenado y mecánico que precede, inevitablemente, al colapso total. El año 2016 marcó el verdadero punto de quiebre para la viabilidad industrial de Coltabaco, desencadenando una tormenta perfecta de la cual la manufactura nacional jamás lograría recuperarse. El verdugo, irónicamente, no vino disfrazado de una crisis financiera global ni de un competidor corporativo despiadado, sino que llegó empaquetado en las nobles intenciones de la política pública estatal. En los recintos del poder en Bogotá, el gobierno colombiano, presionado por compromisos internacionales de salud pública y la urgente necesidad de tapar inmensos huecos fiscales, aprobó la Ley 1819 de 2016, una profunda y drástica reforma tributaria. Esta legislación incluía un golpe letal e irreversible para la industria formal. El impuesto específico al consumo de cigarrillos se triplicaría de manera progresiva en un lapso de apenas 2 años. El argumento gubernamental era intachable desde la perspectiva técnica y médica. Al encarecer drásticamente el producto legal, se esperaba una reducción masiva en los índices de tabaquismo, protegiendo los pulmones de las nuevas generaciones y recaudando fondos vitales para el frágil sistema hospitalario del país. Sin embargo, en la compleja y muchas veces subterránea realidad socioeconómica de Colombia, las leyes redactadas en fríos escritorios rara vez producen los efectos exactos que predicen los modelos matemáticos impecables. La reforma tributaria no curó milagrosamente la adicción del país. Simplemente la empujó de un empujón hacia las sombras. La reacción en cadena en las calles fue inmediata, brutal y estadísticamente predecible. Al aplicarse el nuevo esquema impositivo, el precio de una cajetilla legal, fabricada en las impolutas líneas de ensamblaje de Medellín, se disparó hasta las nubes. Para el consumidor promedio colombiano, ya golpeado por la inflación y el estancamiento salarial constante, el cigarrillo formal se convirtió súbitamente en un lujo prohibitivo. Pero la demanda de nicotina, implacable por naturaleza, no desapareció en absoluto. Simplemente migró en masa. Como si se hubiera abierto una inmensa compuerta, el mercado negro absorbió a millones de fumadores de la noche a la mañana. El contrabando, que durante décadas había sido una molestia crónica,
pero logísticamente manejable para la compañía, mutó en cuestión de meses hasta convertirse en el depredador alfa indiscutible del mercado. Inmensos cargamentos de cigarrillos ilícitos, provenientes en su mayoría de fábricas clandestinas asiáticas y de países sudamericanos que operaban sin ninguna regulación, comenzaron a inundar las porosas fronteras de La Guajira y los calurosos puertos del Caribe. Estas marcas piratas, exentas de pagar un solo centavo de los nuevos y aplastantes impuestos y libres de las estrictas advertencias sanitarias del Ministerio de Salud, se vendían en cada esquina, semáforo y tienda de barrio a una fracción ridícula del costo de producción legal. En menos de 3 años, las estadísticas oficiales reflejaron una realidad aterradora que hizo palidecer a los gremios formales. El contrabando pasó de representar un histórico y estable 15% a devorar más del 30% del mercado total. 1 de cada 3 cigarrillos encendidos en territorio colombiano era ahora un producto ilegal. Dentro de las inmensas instalaciones de Coltabaco, el impacto de esta tenaza paralizante, la asfixia impositiva dictada por el Estado por un lado y la hemorragia del mercado negro en las calles por el otro, comenzó a sentirse físicamente en el ritmo mismo de las máquinas. Las monumentales líneas de producción, diseñadas e instaladas por Philip Morris International para escupir millones de unidades por hora de manera ininterrumpida, empezaron a experimentar un fenómeno industrial inédito y escalofriante: el silencio prolongado. Los tradicionales turnos de 24 horas se redujeron drásticamente. Ciertas máquinas empacadoras de última generación comenzaron a ser apagadas y cubiertas con lonas durante días enteros, simplemente porque los almacenes logísticos se estaban llenando de un inventario estancado que el mercado formal ya no era capaz de absorber. La ironía de la situación era desgarradora para el orgullo obrero. Los trabajadores antioqueños seguían siendo los mismos operarios, impecables y dedicados. Las máquinas europeas seguían siendo joyas incontestables de la ingeniería moderna, y la hoja de tabaco seguía procesándose con la máxima calidad exigida. No habían hecho absolutamente nada mal dentro de la planta física, no había errores humanos, pero el volumen de producción se desplomaba mes a mes en caída libre. En el implacable mundo de la manufactura a gran escala, el volumen lo es todo. Cuando la producción cae, los inmensos costos fijos necesarios para mantener operativas instalaciones colosales del tamaño de Coltabaco se dividen entre muchas menos unidades. Esto provoca que el costo base de fabricación de cada cigarrillo individual se dispare de forma alarmante. La fábrica colombiana, que alguna vez fue el motor más eficiente y rentable de la región andina, comenzó a volverse estadísticamente insostenible frente a sus propios estándares. A miles de kilómetros de la cordillera andina, en los gélidos y asépticos centros de control financiero de Lausana y Nueva York, los analistas de la megacorporación observaban los tableros de rendimiento de la filial colombiana con un gélido pragmatismo. En el inmenso ajedrez global de una compañía transnacional, la nostalgia patriótica y el legado de un siglo no tienen cabida en los estados de resultados trimestrales. Las matemáticas que proyectaban las pantallas eran abrumadoramente claras e irrefutables. Debido a la estrepitosa caída en el volumen de ventas legales, resultaba inmensamente más barato y eficiente apagar las máquinas locales, fabricar los cigarrillos en las megaplantas súper eficientes que la compañía poseía en México o Europa del Este, y simplemente exportarlos en contenedores hacia Colombia. La tenaza había cerrado sus mandíbulas por completo. Las históricas plantas de Medellín y Bogotá estaban atrapadas en una paradoja sin salida posible. El gobierno las castigaba financieramente por existir en la legalidad, el contrabando les robaba a sus clientes impunemente en las calles, y la matriz internacional las evaluaba bajo un estándar global de eficiencia que, en un mercado local destrozado, ya era matemáticamente imposible de cumplir. El brillante espejismo de la salvación extranjera de la década anterior se desvaneció sin dejar rastro. Para finales de 2018, la decisión estratégica definitiva ya estaba tomada a puerta cerrada en el extranjero. No habría más intentos heroicos de rescate, no habría más inyecciones de capital para revertir la tendencia y no se apelaría a la historia.
La sentencia de muerte industrial de Coltabaco ya estaba firmada y sellada en una fría hoja de cálculo en Suiza. Lo único que faltaba era encontrar el momento corporativo adecuado para ejecutarla. Mientras en Colombia, cientos de trabajadores seguían marcando su tarjeta de entrada cada madrugada, completamente ajenos a que sus puestos de trabajo ya eran, a los ojos del capital global, simples fantasmas en el balance. A medida que los primeros meses de 2019 transcurrían, el aire en los pasillos de las plantas de Medellín y Bogotá comenzó a volverse denso, cargado de una electricidad estática que solo presagia tormentas. Para los más de 900 empleados, el hermetismo de la gerencia no era una estrategia de gestión, sino una sentencia de muerte psicológica. En una organización donde las decisiones de alto nivel se tomaban en el extranjero y la comunicación oficial hacia la base se reducía a correos electrónicos asépticos y reuniones de presupuesto trimestrales, la falta de información honesta se convirtió en un veneno corrosivo. La incertidumbre no era un estado transitorio, se había instalado como una presencia física, pesada e ineludible en el suelo de la fábrica. Los rumores comenzaron como susurros en la cafetería, comparaciones sobre la caída del volumen de producción y la inusitada cantidad de auditorías técnicas que los ejecutivos extranjeros realizaban sobre la maquinaria. Luego, los rumores se convirtieron en una realidad palpable. El mantenimiento preventivo de las líneas más antiguas dejó de realizarse. Algunas piezas de repuesto, que antes llegaban con la rapidez de un reloj suizo, empezaron a escasear sin explicación. En el lenguaje industrial, cuando el mantenimiento se detiene, el fin está cerca. Los veteranos, aquellos hombres y mujeres que habían dedicado 3 décadas de su vida a ajustar las calderas y supervisar el empaque, comenzaron a leer las señales con una precisión dolorosa. Sus manos, expertas en reconocer el ronroneo perfecto de los engranajes, detectaron la anomalía. La fábrica estaba siendo preparada para un silencio que ya no tendría retorno. La ansiedad se convirtió en el clima laboral predominante. Se organizaban reuniones informales en los vestuarios, no para discutir la productividad, sino para compartir el pavor sobre el futuro de las pensiones y la educación de los hijos. El contraste entre el despliegue tecnológico que Philip Morris había traído años atrás y el desmantelamiento invisible que ahora ocurría era una burla cruel. La maquinaria seguía ahí, impecable, brillante bajo las luces de neón, pero cada día operaba menos horas. Las bandas transportadoras, que solían ser una arteria incesante de actividad, se detenían con frecuencia, dejando a los operarios en un limbo, donde la inacción era más agotadora que el trabajo físico más pesado. La gerencia, atrapada en su propio protocolo de comunicación corporativa, mantenía un hermetismo sepulcral. Cada vez que surgía la pregunta directa en las asambleas, ¿se va a cerrar la fábrica?, la respuesta era siempre la misma variante de evasivas técnicas sobre reestructuración necesaria, ajuste de eficiencias o optimización de la cadena de suministro. Eran respuestas que no engañaban a nadie, sino que confirmaban el peor de los temores. Se estaba gestando una agonía extendida, una muerte lenta y metódica de un legado centenario donde los verdugos preferían esperar a que la fábrica se vaciara por su propia inercia antes que dar la cara ante la gente que había construido su riqueza. Esta etapa previa al colapso fue, quizás, el periodo más oscuro para la dignidad de la fuerza laboral. No fue el momento del despido final, sino el momento de la deshumanización. Se les pedía a los trabajadores que siguieran manteniendo los estándares de calidad internacionales de PMI, que cuidaran las máquinas como si fueran suyas, mientras ellos mismos percibían que cada cigarrillo que empaquetaban podría ser el último de su trayectoria profesional. La fábrica se había convertido en un monumento a la incertidumbre. El olor a tabaco, antes sinónimo de seguridad y orgullo regional, ahora olía a despedida. La tensión era insoportable porque todos en la planta ya sabían la verdad, pero nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta para no romper el último hilo de esperanza. Era un baile macabro de normalidad impostada, donde los supervisores, a menudo tan ignorantes del destino final como los obreros, intentaban imponer ritmos de producción que ya no tenían propósito alguno en el gran esquema de la multinacional.
Colombia estaba esperando el hacha, y los operarios, con las manos sobre las máquinas, esperaban el golpe inevitable que borraría su historia de un solo movimiento. El amanecer del 5 de junio de 2019, en Medellín y Bogotá, no fue diferente a cualquier otro miércoles. El aire estaba cargado de esa bruma matutina característica de los Andes, y cientos de empleados cruzaron los torniquetes de las plantas de Coltabaco con el mismo ritmo mecánico que habían mantenido durante años. Sin embargo, en el aire se respiraba una tensión distinta, una quietud casi irreal. Aquel día la rutina no era una garantía de permanencia, sino el preludio del fin. La orden venía directamente de las altas esferas de Philip Morris International en Suiza. El cierre debía ser inmediato, total y sin posibilidad de negociación. A media mañana, el clima dentro de las plantas cambió drásticamente. Los supervisores de planta, muchos de ellos con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, comenzaron a convocar a los equipos a las áreas comunes. El murmullo habitual de las máquinas fue reemplazado por un silencio sepulcral, un vacío acústico que parecía asfixiar a los trabajadores. Cuando los directivos locales, enviados como mensajeros de una decisión que no les pertenecía, dieron el anuncio oficial, el tiempo pareció detenerse. Las palabras fueron frías, técnicas y precisas. Cese definitivo de operaciones, reestructuración de la cadena de suministro, inviabilidad económica. No hubo espacio para el diálogo, ni para la reconsideración, ni para el reconocimiento de un siglo de lealtad absoluta. El impacto emocional fue devastador. Para muchos de los trabajadores, la planta no era solo su lugar de trabajo, era su hogar. Allí habían conocido a sus parejas, allí habían visto crecer a sus compañeros de toda la vida, y allí habían cimentado sus proyectos de vida. El choque fue tan violento que en los primeros minutos no hubo gritos de protesta, sino un estupor paralizante. Hombres y mujeres que habían pasado décadas ajustando tornillos, calibrando balances y controlando la calidad de cada cajetilla de piel roja, se quedaron de pie, inmóviles, viendo cómo el mundo que habían construido se desmoronaba en cuestión de segundos. Las lágrimas comenzaron a brotar, al principio como un sollozo ahogado y luego como un llanto colectivo que recorrió las naves industriales desde los hilos de tabaco hasta las áreas de empaque final. La ejecución del cese fue rápida y metódica, casi como una operación militar diseñada para evitar cualquier tipo de resistencia. Se ordenó la detención inmediata de todas las líneas de ensamblaje. Las máquinas, que hasta ese momento habían estado trabajando con una precisión impecable, se fueron deteniendo una a una, emitiendo un suspiro mecánico final que resonó en el pecho de los operarios. La última cajetilla fue expulsada de la banda transportadora a las 10:45 am. Un objeto trivial que, en ese momento, simbolizaba el cierre de un capítulo fundamental de la historia industrial colombiana. Aquella unidad de producto, que nunca llegó a ser vendida, fue el epitafio físico de una institución que había visto pasar gobiernos, crisis y revoluciones, pero que no pudo sobrevivir a la hoja de cálculo de un gigante transnacional. Lo que siguió fue un proceso de desmantelamiento que duró el resto de la jornada. Los trabajadores fueron dirigidos hacia las oficinas de recursos humanos para firmar los documentos de despido. Para muchos fue un momento de una humillación silenciosa y desgarradora. Mientras algunos empacaban sus pertenencias personales, sus herramientas, sus fotos familiares pegadas en los casilleros, sus cuadernos de apuntes técnicos, otros permanecían inmóviles en sus estaciones de trabajo, mirando hacia la nada, tratando de procesar que, al día siguiente, no tendrían a dónde ir. La fábrica, que durante 100 años había tenido luz y movimiento, comenzó a morir físicamente frente a sus ojos. La empresa había contratado servicios de seguridad privada externa, rodeando las plantas para evitar cualquier incidente mayor. Este despliegue de fuerza, aunque técnicamente preventivo, fue interpretado por los trabajadores como un gesto final de desprecio. Se sentían tratados como criminales en el lugar que ellos mismos habían hecho prosperar. La desconexión era total. Mientras los gerentes de Philip Morris en Suiza probablemente celebraban la optimización de sus costos operativos al cerrar estas unidades,
En el suelo de la fábrica, 900 historias personales se fracturaban. El acto final del día fue el más doloroso. A medida que las luces de las naves se iban apagando, sector por sector, el silencio se apoderó definitivamente del recinto. Los trabajadores salieron por los torniquetes, pero esta vez, a diferencia de todos los días anteriores, no hubo relevo. No entraron los del turno de la tarde. No hubo relevo en las calderas. No hubo relevo en el control de calidad. Por primera vez en un siglo, el gigante estaba muerto. La salida de la planta fue una procesión lenta y silenciosa de hombres y mujeres que caminaban hacia el estacionamiento, con las manos vacías y la mirada perdida en un futuro que, de repente, se había vuelto incierto. Fuera de los muros, las cámaras de los medios de comunicación esperaban para capturar la tragedia. Las entrevistas de los empleados, con las caras hinchadas por el llanto, repetían la misma pregunta. ¿Y ahora qué haremos? La respuesta, tanto corporativa como estatal, fue un silencio glacial. El cierre de Coltabaco no fue solo una pérdida de empleo. Fue la desaparición de un pilar cultural. El piel roja, el símbolo del orgullo local, ya no se fabricaría en Colombia. A partir de esa tarde, cualquier cigarrillo que se encendiera en el país sería un producto importado, un recordatorio constante de que la manufactura nacional había sido derrotada. La fábrica se quedó vacía, sus máquinas dormidas, su historia silenciada, dejando atrás un enorme vacío en la memoria colectiva y el tejido industrial de una región que, a partir de ese día, se vio obligada a empezar a entender cómo vivir sin su mayor referente histórico. El silencio que siguió al cierre de las plantas de Coltabaco, el 5 de junio de 2019, no se limitó a las paredes de Medellín y Bogotá. Resonó como una onda expansiva a través de toda la geografía colombiana. La primera víctima colateral de esta tragedia industrial, y quizás la más profunda por su vulnerabilidad histórica, fue el campo. Durante más de un siglo, la vasta red de cultivadores de tabaco en regiones como Santander, Sucre y Bolívar había dependido simbióticamente de la compañía. Eran miles de familias campesinas para quienes el ciclo incesante de siembra, cosecha y curado de la hoja no era solo un medio de subsistencia, sino una herencia cultural garantizada por los férreos contratos de compra de la empresa antioqueña. Con el cese total de las operaciones manufactureras en el país, la megacorporación internacional rompió definitivamente esa cadena. Sin una fábrica nacional que procesara su materia prima, el tabaco colombiano perdió repentinamente su razón de ser en el mercado formal. Las plantaciones que alguna vez fueron el orgullo agrícola de estas regiones se marchitaron o fueron reemplazadas apresuradamente por cultivos de supervivencia, dejando a generaciones enteras de agricultores al borde de la ruina y borrando del mapa rural una tradición centenaria. Mientras tanto, en el corazón de las ciudades, las inmensas naves industriales, que alguna vez fueron el motor palpitante del progreso nacional, se convirtieron rápidamente en mausoleos de ladrillo y acero. Las costosas máquinas europeas de última generación, aquellas por las que la multinacional había pagado fortunas apenas una década atrás bajo la promesa de modernización, fueron metódicamente desmanteladas, empacadas en fríos contenedores y enviadas por mar a otras filiales en el extranjero, allí donde las matemáticas tributarias o laborales resultaran más dóciles para la matriz global. Las instalaciones físicas en Medellín quedaron como gigantescos cascarones vacíos, sombras fantasmales en medio del frenético desarrollo urbano. Recordatorios silenciosos de una era en la que el trabajo industrial era sinónimo de dignidad, garantizaba la movilidad social y construía el tejido de barrios enteros. Pero la mayor paradoja de este colapso, la herida que sigue abierta y sangrando en la memoria colectiva, es la implacable realidad del consumo. Los colombianos no dejaron de fumar tras el cierre de su gran fábrica. El humo sigue flotando en los bares, las calles y los cafés de todo el país. Las marcas, incluyendo al icónico e inmortal Piel Roja, siguen presentes en las estanterías de cada tienda de barrio. Sin embargo, detrás de ese empaque ovalado que alguna vez simbolizó el alma de la nación, se esconde una verdad amarga y humillante. Ni un solo gramo de ese cigarrillo es manufacturado ya en territorio nacional. Hoy,
Todos son productos de importación, ensamblados a miles de kilómetros de distancia, mientras que el mercado paralelo del contrabando sigue gobernando las calles de manera impune, inmune a los mismos impuestos estatales que asfixiaron a la industria legal. El legado de Coltabaco es un espejo doloroso en el que se refleja el drama de la desindustrialización de América Latina. Su caída plantea una pregunta ineludible que aún hace eco en el vacío de sus naves abandonadas. ¿Fue la globalización, con sus brillantes promesas de eficiencia y rescate extranjero, la salvación que Colombia esperaba, o fue simplemente el verdugo perfecto que desmanteló 100 años de patrimonio manufacturero? Las cenizas de este imperio no solo nos hablan del fin de una fábrica de cigarrillos, sino de la pérdida irrevocable de soberanía productiva, de un país que un día olvidó cómo fabricar sus propios íconos y que ahora, resignado, se conforma con comprar, desde lejos, los fantasmas empaquetados de su propia historia. La historia de Coltabaco es mucho más que el relato del cierre de una simple fábrica de cigarrillos. Es una advertencia melancólica y profunda sobre la fragilidad de la industria local en la era de la globalización implacable. Nos enseña de la manera más cruda que el capital extranjero, por más abundante, tecnológico y prometedor que parezca en sus primeras etapas, rara vez cruza las fronteras para proteger un legado cultural o defender la soberanía productiva de una nación. Llega para estandarizar, absorber eficiencias y, en el instante preciso en que los algoritmos financieros ya no cuadran, desechar los fierros y la mano de obra sin el más mínimo remordimiento. Durante un siglo entero, las majestuosas chimeneas de Medellín y Bogotá no solo produjeron humo para el mercado interno, forjaron la identidad de todo un país, construyeron barrios enteros de la nada y le entregaron a miles de familias trabajadoras la certeza absoluta de un futuro digno y predecible. Sin embargo, ese inmenso y vital ecosistema humano fue reducido a polvo por una tenaza letal. Las leyes estatales, tal vez bien intencionadas en materia de salud pública, pero trágicamente ciegas ante la realidad devoradora del mercado negro. Y el cálculo de una megacorporación internacional que terminó viendo a Colombia no como una patria con historia productiva, sino como un simple y prescindible renglón en su balance general. Hoy, las inmensas naves industriales antioqueñas permanecen en silencio, convertidas en monumentos mudos de una época dorada de autonomía que muy difícilmente volverá. El emblemático indio piel roja sigue observando a los consumidores desde los estantes de las tiendas, pero en el fondo ya no es un ciudadano de su propia tierra. Es un exiliado, un producto manufacturado a miles de kilómetros de distancia que nos recuerda diariamente, y con cada bocanada, el inmenso tejido social que el país permitió que se desmoronara. La desindustrialización rara vez hace un ruido ensordecedor cuando ocurre, pero su vacío y su eco duran generaciones enteras. Si la caída de este coloso te ha hecho reflexionar sobre el destino de la soberanía industrial y el verdadero precio de la globalización, te invitamos a suscribirte al canal. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que fue una muerte inevitable dictada por el libre mercado? ¿O el Estado abandonó a su propia industria frente a una competencia injusta? Acompáñanos en nuestro próximo documental, donde seguiremos desenterrando las verdades y los rostros ocultos detrás de las fábricas que alguna vez movieron al mundo.